Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús David Díaz. Hoy les estaremos hablando de lo que eran las civilizaciones antiguas, dónde se encontraban y sus características principales. La primera civilización de la que les quiero hablar es de la civilización china. Se ubicaba al este de China desde el río Huangpu y el Yangtze, más o menos acá donde estoy marcando en rojo. Es uno de los imperios más antiguos y duraderos del mundo. Manejaban lo que era la filosofía del confucianismo, taoísmo y legalismo. Sus inventos más importantes fueron el papel, la brújula, la pólvora y la seda. Y un monumento típico o un monumento icónico de ellos fue la Gran Muralla China, que la utilizaron para protegerse de las invasiones eh, de lo que fue el Imperio Mongol. Después de hablar un poquito de la antigua China, vamos a pasar a hablar de lo que es el Valle de Indo, o lo que conocemos hoy como India, que se ubicaba en un pedacito de esto que está acá. Se le llama Valle de Indo porque era como la riviera del río Indo. La ubicación es en el subcontinente indio y está más o menos lo que es ahora mismo Pakistán, o sea, que es más o menos por aquí, entre donde yo marqué al principio y acá, en verde. Vamos a borrarlo para dejarlo un poco mejor. Entonces vamos a ponerlo bien. Es acá. Floreció más o menos entre el 7000 a.C. y el 600 a.C. Nos dejó para la humanidad arquitecturas en ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro. Y nos dejó un sistema de escritura que no está completamente descifrado. Los indios siempre han sido un poco complicados. Una economía agrícola, nos dejó sistemas de riego, cultivo de trigo y cebada. Los fenicios fueron otra civilización que estaba más o menos, se encontraba más o menos entre lo que es Turquía y Siria. Es una región del Mediterráneo, sí, Líbano, Israel y Siria, más o menos por ahí. Tenían lo que era el comercio marítimo en ciudades como Biblos, Tiro y Sidón. Nos dejó el alfabeto fenicio, que fue una contribución importante a la escritura. La religión que profesaban era el politeísmo, igual que las culturas anteriores. Y fue codiciada por los imperios vecinos debido a su ubicación estratégica en lo que se refiere a comercio. Tenían una ubicación que podía acercar lo que era la parte de Grecia y la parte de África a lo que era Asia. Más o menos lo que se viene llamando la ruta de la seda. Fue una ruta comercial muy utilizada para llevar productos desde Europa y África hacia Asia, perdón. Pasando a hablar un poco de lo que fue el imperio persa, lo que es Irán en estos momentos, todo esto que está acá. Voy a ponerle otro color, un colorcito, vamos a ver si se ve con este amarillo. Los persas, aunque en principio es esto que fue amarillo, en su máxima extensión, más o menos abarcó hasta acá, para que vean que fue un imperio un poco grande, un poco extenso. Abarcó civilizaciones como la de Mesopotamia, Siria, Anatolia, Armenia, Macedonia, lo que más o menos conocemos ahora como esas ubicaciones. Circo II el Grande conquistó Babilonia y fundó el imperio persa. La región zoroastrica, bueno, nos dejó a la humanidad lo que fue arte y arquitectura, palacios, jardines colgantes y los jardines colgantes de Babilonia, que es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Hablemos un poco más de una civilización que conozco un poco mejor, lo que es Mesopotamia. Mesopotamia también fue una civilización amplia que abarcó, voy a ponerla en azul, abarcó más o menos desde Israel hasta un poco lo que es Arabia Saudita. Es bastante grande y es una de las civilizaciones más antiguas, aproximadamente 3000 años antes de Cristo.
aproximadamente, llegó a lo que fue su etapa más desarrollada. Fue fundada entre los ríos Tigris y el Éufrates. Vivieron ahí civilizaciones como fueron los sumerios, los acadios, los babilonios y los asirios. Inventaron la escritura cuneiforme, la rueda y el código de Hammurabi. La religión eran politeístas, tenían muchos dioses como Enlil, Marduk y Ashur. La organización social era jerárquica con sacerdotes, reyes y campesinos. Hablando ahora un poco de lo que son los hebreos vivieron en lo que es ahora Israel, o lo que se llamaba antes la región del Canaán, que es, wow, eso se me va a hacer un poco difícil, voy a ponerlo morado, pero está más o menos por acá. Es una región un poco pequeña, pero como ven, estaban rodeados por lo que eran los fenicios, los filisteos, los hebreos, y los egipcios, tenían muchas civilizaciones a su alrededor, principalmente, como les dije, en la región del Canaán. La religión era monoteísta, seguían a lo que es el dios Yahvé. Los textos sagrados son el Tanakh o Antiguo Testamento, la ley mosaica, que son los 10 mandamientos y el código legal, y la historia bíblica de Abraham, Moisés, David y Salomón I. Hablando ya de una civilización que también está muy cerca de lo que eran los hebreos, que es Egipto. Egipto se sitúa en las inmediaciones del río Nilo. Voy a marcarlo con negro. Que en ese tiempo era más o menos hasta acá, este pedacito. Que era el Bajo Egipto y el Alto Egipto. El Bajo Egipto era lo que colindaba con el mar Mediterráneo y el Alto Egipto lo que estaba más hacia la cabecera de lo que es el río Nilo. Era gobernado por faraones, aunque fue una de las culturas también más antiguas, aproximadamente 6.000 años antes de Cristo. Tenemos certeza de que ya existían los primeros asentamientos egipcios, pero su desarrollo fue como que se dice, en viento en popa o en crecimiento a partir del 3.500 antes de Cristo. Los faraones eran gobernadores divinos, construyeron pirámides y templos, la escritura era en jeroglifos, la religión eran politeístas, hacían culto a Ra, a Osiris, Isis, y tenían un dios de la muerte, bueno, como un encaminador de la muerte que era... Wow, se me fue el nombre. Sus dioses tenían una particularidad de que aunque tenían cuerpo humanoide, tenían cabeza de animales. Anubis, el que los acompañaba a la muerte. Y ellos pensaban o sentían de que tenían que dar tesoros para poder pasar al más allá. El arte y la arquitectura nos dejaron, como les dije ya, grandes monumentos. Nos dejaron momificaciones que podemos estudiar hoy en día cómo era su cultura gracias a eso, y pinturas en murales. Hablando de civilizaciones que ya la mayoría conocemos, como lo es la civilización romana, que comenzó, Roma lo voy a poner en rojo, que comenzó en lo que es la parte baja de lo que conocemos como Italia, o en Roma, precisamente, pero en su máxima extensión, como el Imperio Romano, abarcó toda la parte que estoy marcando, prácticamente toda Europa, parte de Asia y todo el norte de África. Todo esto era lo que se conocía como la extensión máxima de lo que fue el Imperio Romano. El Imperio Romano comenzó en la península itálica, como ya se los dije. Fue primero una república y en su máxima extensión un imperio. Nos dejó avances como lo es el derecho romano, la influencia duradera de la legislación, la arquitectura, nos dejó acueductos, anfiteatros, coliseos, calzadas, y en la religión nos dejó lo que es el politeísmo, con dioses como Júpiter, Marte y Venus. Compartía muchos dioses o muchas características religiosas con la siguiente civilización, que es la antigua Grecia, que también es una de las civilizaciones que más conocemos, o civilizaciones de las más importantes. Esta la voy a poner en blanco para poderla hacer de notar.
Y Grecia más o menos abarca, esta es Grecia, ok, aquí en blanco, no se ve muy bien, pero abarca lo que es actualmente Grecia y un poco de Turquía. Creo que abarqué mucho de Turquía, más o menos como hasta aquí. Pero sí, era más o menos eso. Estaba en la península Báltica y las islas del mar Egeo. Nos trajo grandes pensadores como lo fueron Platón, Aristóteles, Sócrates, todos ellos padres de la filosofía. Nos dejó también lo que era la democracia, con ciudades como Atenas, que fue pionera en la democracia directa. Y en el arte y arquitectura nos dejó grandes templos, esculturas y lo que es el teatro. Hasta aquí el día de hoy. Este fue un poco que les pude hablar de las civilizaciones antiguas.